no es tan complicado y todo quiere una lógica jurídica. Empezamos con, ¿recuerda la primera clase? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Recuerdas algo de la primera clase? Los principios. Aparte de principios rectores. ¿Algún principio rector? Dignidad humana, ¿cuál otro? Libertad. Igualdad. Igualdad, ¿cuál otro? ¿Qué pasa con el besito jurídico? El besito jurídico, ¿qué pasa con eso? ¿Qué afecta? La imparcialidad. Imparcialidad. Están volando. Presunción de inocencia. Indubio pro reo, muy bien. Derecho a la defensa, estudiante, ¿lo recuerdan? Luego pasamos a temas de qué? De competencia. Y miramos que según el delito, según la gravedad, puede ser reconocimiento del especializado, del penal circuito, del penal municipal. Y también vimos la figura del juez con función de control de garantías. ¿Que qué juez la ejerce? El municipal. Bien. Pasamos luego a temas de conexidad. ¿Recuerden el tema de la conexidad? Que si un delito es un proceso por una cosa, ya por otra, que se pueden ¿qué? Enlazar, conectar, acumular, siempre y cuando uno tenga que relación con el otro. Si no, no se puede hacer. Eso es el tema de la unidad procesal. ¿Recuerden? Unidad procesal. Cuando se rompe la unidad procesal, tenemos 10 procesados por un tema de concierto para delinquir. Todos a un solo proceso. Por eso una audiencia de toda la noche allá, una cantidad de abogados. ¿Cuándo se rompe esa unidad procesal? Cuando, por ejemplo, se salieron a cargos. Muy bien, uno salía a cargos. Contra ese ya se sigue una audiencia diferente y contra los otros Se continúa. sigue el proceso. Vamos por ahí con una lógica jurídica. Llegamos a algo llamado audiencias preliminares. ¿Lo recuerdan? Y les di un consejo, una clave. Toda audiencia es preliminar siempre que no sea acusación, preparatoria a juicio. Si no es acusación, preparatoria a juicio, ¿es una audiencia? Es así de sencillo. En audiencias preliminares, ¿qué juez es el competente? Muy bien, juez con función de control de... ¿Por qué, muchachos? Porque en esa audiencia se afectan derechos fundamentales. Cuando hablamos de una legalización de captura, ¿qué derecho está afectando? ¿Quién debe velar por el cumplimiento de ese derecho? Bien, vamos ante un caso real. El señor Jonier Leal. Recuerden ustedes que por allá, hace ya unos 3 años atrás, sale la noticia de la muerte, un aparente suicidio de Mauricio Leal y de la mamá de Mauricio, la señora Marlene Hernández. Noticia, revuelo, que el niño genio de la peluquería. Y sale su hermano Jonier un par de días después en Caracol diciendo que estaba muy afectado, que había sido muy difícil, que todo era terrible. Muchachos, pasaron un par de meses, la fiscalía está reuniendo elementos de prueba. ¿Por qué? Porque ese hecho que reviste características de delito, en este caso la muerte de Marlene y de Mauricio, ¿cómo lo investiga la fiscalía? ¿A través de querella, denuncia o de oficio? De oficio, muy bien. Miren que vamos viendo todo lo que hemos revisado todo el semestre. Oficio. ¿Por qué? Porque es un hecho grave, muchachos. Oficio. Y adelantando el trabajo de investigación, dice, alcanzamos el primer estándar probatorio. ¿Cuál es? Inferencia razonable. Que los elementos de prueba, esos elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, se infiere razonablemente que Jonier Leal es que autor o partícipe de estos delitos. ¿Qué hace la fiscalía entonces? Una vez adquiere esa inferencia razonable de que Jonier Leal es autor o partícipe, Jonier estaba allá en la casa así, contento, viendo televisión. ¿Qué hace la fiscalía? ¿Ante quién acude? ¿Y qué lo solicita? No, todavía no. Porque es una persona como nosotros, no tiene ninguna calidad jurídica. ¿Qué le pide al juez? ¿Una qué? Orden de captura. Pero antes de eso, la orden de captura. Ustedes son fiscalía. Oiga, tenemos unos elementos. Jonier tiene que ver con esto. Hay inferencia razonable. Le pido al juez orden de captura. ¿Qué hace el juez con función de control de garantías? Y una vez considera que están los requisitos, ¿qué hace?
La pusieron, las pide, orden de captura. ¿Qué hace la fiscalía con esa orden? La ejecuta. Va y la materializa. Y le dice, señor Johnny Real, tenemos una orden de captura en su contra proferida por tal juzgado. ¿Por qué delito? Usted como capturado tiene un derecho. ¿Lo recuerdan, muchachos, cuáles son? Muy bien, ya que se le informe a algún cercano, a alguna familiar que esté siendo capturado. Una vez es capturado, ¿ante quién es llevado? ¿Dentro de qué término? ¿Para qué? Para que se legalice la captura. Y si se dan los presupuestos legales, esto es, los derechos del capturado, el buen trato que tiene línea directa con qué derecho fundamental o con qué principio rector. Muy bien, dignidad humana. ¿Se dan cuenta cuando empieza con ese sentido los principios rectores? Oiga, sí, dignidad humana. Si se dan los requisitos, ¿qué hace el juez? ¿Legaliza? ¿Y qué audiencia sigue? ¿Quién es imputado? Señalada. Todas nos estamos acusando. Señalada. Allá estaba el doctor Mario Burgos diciéndole, tú, Johnny Real, tú hiciste esto, tú aquello, que ese día lo molesté con lo de Johnny. Pero es muy buena gente, es muy buena gente. Usted va en la audiencia y sí, parece un poco como algunos dirán como un poco, no sé, odioso tal vez, pero es muy amable, muy amable. Muchachos, ¿qué hace el doctor Burgos? Le dice, tú, Johnny Real, hiciste esto, esto y esto. ¿Cuáles son los componentes de la imputación, muchachos? Son tres, ¿cuáles son? El primero, personal de qué? En este caso, de Johnny Real, Catalina. En el componente personal hay dos elementos, la identificación y la individualización. ¿Cuál sería la identificación de Johnny Real? Bien, nombres, número de cédula, lugar de expedición y fecha de nacimiento, entre otros. ¿Y cuál sería entonces la individualización de Johnny? Características morfológicas físicas de Johnny Real. Primer elemento. Segundo elemento, ¿cuál es, muchachos? Relación clara y ¿Sociedad de qué? de los derechos. Y ese elemento es el elemento fáctico. Muchachos, el primero, el personaje fáctico, ¿se pueden cambiar? Son inmodificables desde la primera audiencia hasta el final. ¿Cuál es el tercer elemento? ¿Lo recuerdan, Andrea? Dentro de la imputación sí, pero cuando hablamos del elemento como tal, ¿cuál sería? Lo dijo muy bien, lo dijo Allison, habla de unos hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué hace la fiscalía con eso? Tiene que encuadrarlos. ¿En qué? En unos, recuerden su clase penal especial, ¿en unos qué? Tipos penales. En el caso de Johnny, ¿cuáles fueron? Homicidio simple. ¿Por qué circunstancias? La primera. Que era la mamá del hermano, muy bien. Bien, ¿y cuál otra? ¿Será motivo fútil o adyecto? Fútil es sin importancia, matar porque sí, porque nos vieron feo. Adyecto es despreciable. ¿Será que matar a la mamá por dinero es despreciable? Sí. Total. ¿Y qué otra circunstancia de grabación? Se vicia frente a Mauricio Leal las heridas que tiene en la parte abdominal, que dijo las víctimas del apoderado de víctimas del doctor Montaña que eso era una tortura y que la fiscalía no adecuó de forma debida la tortura. Pero bueno, la fiscalía dijo no, se vicia, porque era más sencillo demostrar, muchachos. Recuerden que la tortura tiene un elemento, un ingrediente subjetivo, que es que causar dolor con qué fin. No tener que confesión o castigar, era difícil demostrar eso. Bien, tenemos la calificación jurídica, estamos en imputación. Como lo decían por allá, también la persona tiene la posibilidad de llenarse los cargos. Y si se allana cargos en imputación, ¿hasta cuánto es el descuento? Hasta la... Lógica jurídica. Estamos empezando, ¿cierto? Estamos empezando. Justicia premial, un premio. Como estamos empezando, yo estoy amplio. Hasta la mitad. No es como, me disculpan, pero para que nunca lo olviden. No en todos los casos. Pero es cuando de pronto están con una pareja tacaña. Al principio, de pronto sí los invita y eso, pero ya después,
A medida que avanza, es menos. Lo mismo el proceso. Al principio, después no amplio, hasta la mitad. Pero después va disminuyendo. Estudiantes, pero si es que el programa flagrancia, ¿qué pasa con este descuento? Se apunta, ¿cierto? Se afecta el descuento, ya no es igual. Bien. La persona no se allana los cargos. ¿Qué audiencia sigue? Muy bien. Y ahí en la medida de aseguramiento la norma dice que se solicitará al juez competente. ¿Qué juez es a propósito? Control de garantías. La medida de aseguramiento, que puede ser de dos tipos. ¿Cuáles son? Bien, y si es privativa de libertad, ¿cuáles serían las posibilidades? Centro carcelario Laboral o... ¿Otra vez? Muy bien, no vayan a decir prisión en esta época, por esta etapa, porque no ha sido condenado. Detención domiciliaria. ¿A José Leal puede aplicarlo? Intramurales. Luego de eso, muchachos, termina la fase preliminar. ¿Qué hace la fiscalía? ¿Juan va a ser fiscal? ¿Qué hace Juan? ¿Qué hizo el doctor Burgos? Sigue adelante con la investigación porque no ha terminado, muchachos. La investigación sigue. Cuando termina la investigación, ¿qué hace el fiscal? ¿Qué presenta? Elemento material. Sí, pero eso está dentro de un documento que se llama ¿cómo? Otra vez, presenta ¿qué? Duro. El escrito de acusación. Eso pasó en el caso Uribe hace un mes atrás. Fiscalía dijo, oiga, escrito de acusación. ¿Ququé estándar probatorio alcanzamos, muchachos, en la escalera? Posibilidad de verdad. Probabilidad de verdad, que es el segundo. Quiere decir que para poder acusar, ¿qué tengo que alcanzar como fiscalía? Probabilidad de verdad. ¿Y presento qué? Escrito de acusación. ¿Qué pasa? Esto no debería ser pregunta de preparatorio, porque es propio ya del sistema. Pero ¿qué pasa? Se radica el escrito, por reparto se le asigna a un juez de qué, muchachos? De conocimiento. Y si estamos hablando de homicidio grabado por los numerales 1, 4 y 7, ¿qué juez de conocimiento será competente? Especializado, circuito municipal. ¿Por qué circuito? Porque no tiene asignación específica. Quiere decir que es el penal circuito, porque para especializado tiene que ser numeral, ¿recuerdan? 8, 9, 10. Bien. Muchachos, le corresponde al juez penal circuito conocer de este caso. ¿Con qué audiencia empieza la etapa de juzgamiento? Donde el fiscal coge el escrito que ya radicó y le da lectura a la audiencia. ¿Qué lleva el escrito, muchachos? ¿Cuáles son los componentes? Piensa en la imputación. Primero, personal, identificación e individualización. Segundo, muy bien, es el fáctico y que tienen que ser muy claros y comprensibles. Tercero, muchachos, muy bien, calificación jurídica. Lo acuso Johnny Leal por el homicidio de Marlene y de Mauricio Leal. Y se le anexa ¿qué? Un documento que lleva ¿qué? ¿Cuál lo dijeron? El descubrimiento probatorio, que es el listado de las pruebas o de los elementos que se pretenden convertir en prueba. ¿Qué pasa en esa audiencia de acusación? ¿Lo recuerdan? ¿Qué se abordan? Temas de, ¿recuerdan el piquito jurídico? La habilidad, la acusación, esos impedimentos, muy bien. Saneamiento preciso. El sanamiento a través de temas de nulidad y también temas de competencia. ¿Lo recuerdan, muchachos? Competencia. Estamos en la primera audiencia, la etapa de juzgamiento o acusación, donde la defensa está obligada a hacer descubrimiento probatorio. La defensa. Muy bien. ¿Puede ser honesta en la acusación? ¿Sí o no? No, porque ya creo que por exclusividad.
La pregunta es, ¿podría hacerlo en la acusación si quiere? Sí se puede, pero tiene que darse algo, tendría que fundamentar porque no lo hizo en la audiencia preparatoria. Bien, recuerden que en la línea del tiempo va bien primero la acusación y luego la preparatoria. ¿Quién hace descubrimiento sí o sí en la acusación? La fiscalía. ¿La defensa puede hacerlo también en esa audiencia? ¿Puede? ¿Sí o no? De poder sí. Y puede. La respuesta es sí puede. Está facultado, pero ¿está obligado a hacerlo sí o no? ¿Dónde está obligada la defensa a hacer descubrimiento? Preparatoria. La preparatoria. ¿En qué audiencia se solicitan las pruebas por las partes tanto fiscalía como defensa? En la preparatoria, porque estamos ¿qué? Preparando. ¿Para qué etapa? ¿Para qué audiencia? Y acá quiero que lo vean para que nunca olviden como un juego de ajedrez. En la preparatoria, como ya tanto la fiscalía como la defensa han colocado sus cartas, sus fichas sobre la mesa, ¿qué están haciendo ellos? Tratando de quitarle fichas fuertes a la contraparte. Pero el fiscalista dice, ese testimonio es como importante, pero está mal fundamentado, en un juicio de pertinencia mal argumentado, pido que se inadmita. Y viceversa. Oiga, está acá la defensora, María Fernández, dice, es que ese documento que obtuvo la fiscalía no lo hizo por el procedimiento establecido, o sea, sería ilegal. ¿Qué pido? Inadmisión, rechazo o exclusión. Inadmisión, rechazo o exclusión. Si es ilegal. Exclusión. Y si la fiscalía sorprende a la defensa, porque muchachos, en la acusación habló de 5 testigos, pero en preparatoria está pidiendo 8. Aparecieron 3 de la nada. ¿Qué hace la defensa? ¿Qué solicita? ¿Por qué, Catalina? No hay debido descubrimiento. Muy bien, se rechaza porque hay un debido descubrimiento. ¿Qué pasó con el grupo anterior? La mayoría de las peticiones fue de inadmisión. ¿Por qué? Pero la pertinencia. Muy bien, porque no había pertinencia, o por lo menos no se argumentó en forma de vida. ¿Listo, muchachos? Estamos llegando, ya estamos cerquita. Miren que todo lo que hemos visto en el semestre, llegamos a esta etapa. Lo tenemos ahí. Está el grupo. Se termina la audiencia preparatoria. Y llegamos, muchachos, a lo más importante, juicio oral. ¿Cómo inicia el juicio oral? ¿Alguien sabe? Muy bien. Los alegatos de apertura, también el tema de aceptación de cargos, está muy bien. Si la persona acepta cargos en juicio oral, ¿hasta de cuánto sería la rebaja? Una sexta parte. Y esa pregunta también se hace en preparatoria, que es una audiencia antes. ¿En preparatoria cuánto sería el descuento? Casi, pero no. Recordemos, imputación, por allá iniciar el proceso hasta preparatoria, una tercera parte. Y juicio, que ya es terminando, ¿ya que? La sexta parte, cada vez más pequeñita. ¿Sí? Entonces, imputación hasta la mitad, ojo con la flagrancia, preparatoria una tercera parte y juicio oral una sexta parte. Ojo con la flagrancia. Flagrancia porque la flagrancia, cuando vamos al artículo 301, establece una limitante del beneficio del 351. Pero usted que capturado en flagrancia no tiene descuento hasta la mitad. Eso va a ser la ley. La cuarta parte de No olviden eso. Listo. Llegamos a juicio. Ya casi arrancamos. Llegamos a juicio. Exonerado. Estudiantes, llegó la hora de la verdad. Tenemos fiscalía, defensa y ojo con eso. La fiscalía presenta o inicia su intervención con los alegatos de apertura. ¿Qué es esto, muchachos? ¿Alguien sabe qué es un alegato de apertura? Repito, la fiscalía inicia su presentación con los alegatos de apertura. ¿Saben qué es un alegato de apertura? No es la teoría que presentan las partes sobre el caso. Muy bien, es como dice Jorge, la teoría que presenta, en este caso la fiscalía,
sobre su caso. Muchachos, ¿y cómo es apertura? ¿Qué es? Cuando hablamos de apertura, colóquenlo en las agendas. Es obligatorio para la fiscalía, bien, pero ¿alguna vez les han dicho, es que yo te voy a amar toda la vida? Es que yo te voy a cuidar siempre, ¿no? Como me han dicho, yo te voy a amar para siempre, yo te voy a cuidar. ¿Eso qué es? Una falacia. Es una promesa. Que no siempre se cumple, muchachos, por eso es una promesa. La fiscalía está obligada a presentar evento de apertura, ¿sí o no? Sí. Porque es quien tiene la carga de demostrar la culpabilidad de la procesada. Estudiantes, la fiscalía es una promesa, por eso arranca, ustedes han escuchado en las audiencias, su señoría, la fiscalía demostrará, más allá de duda. ¿Hay qué está haciendo? Rosario, ¿qué está haciendo? Demostrará. ¿Eso es una qué? Una promesa. Demostraré, te demostraré amor eterno. Es una promesa, estudiante, que necesita que piso para que se convierta en realidad. Piensen en lógica jurídica. Si él demostrará la responsabilidad de Johnny Real, en este caso de Marian, ¿qué necesita aparte de palabras para demostrarlo? Pruebas. Que fueron decretadas en qué audiencia? En la preparatoria, ya las tiene acá. Y que convencen Y va a cumplir la promesa con esas pruebas que la jueza le decretó. Pasamos a la defensa. ¿Está obligada a presentar reglas de apertura? No, es facultativo. Muy bien, es facultativo. Quiere decir que si quiere lo hace, si no. No lo hace. En mi caso personal, hay que hablarlo, personalmente, en algunos casos he presentado alegatos de apertura, en otros no. Entonces digo, su señoría, la defensa no presentará alegatos. ¿Por qué? Porque no me conviene, muchachos. Porque no me conviene. ¿Serán como así? Hay casos donde es tan fuerte la fiscalía que yo solo tengo posibilidad de buscar dudas razonables. Pero yo no voy a decir, su señoría, demostraré dudas razonables. Le digo, señoría, no presento alegatos de apertura, muchas gracias. Ah, bueno, gracias, señor defensor. Y ya. ¿Por qué? Porque en el transcurso del debate probatorio yo voy identificando falencias en la fiscalía y construyo lo que va a ser mi alegato de conclusión, que ahí sí tengo que presentar. Pero vamos a volvernos. Alegato de apertura, ¿fiscal obligado, sí o no? Sí. Defensa. ¿Qué es el alegato? ¿Una qué? Recuerden el amor. ¿Una qué? Una promesa. Que debo cumplir. Porque si el fiscal no cumple la promesa, ¿qué pasa? ¿Qué hace el juez? Absuelve por duda razonable. Muy bien. Iniciamos con la práctica probatoria, con los testigos, interrogatorio, contrainterrogatorio. ¿Quién inicia? ¿La qué? ¿Quién cierra? ¿Por qué la defensa siempre tiene la última palabra, muchachos? Muy bien, igual de armas. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con la audiencia muy pendientes de lo que va a ser el trabajo de este grupo, que ha sido un grupo muy interesante. Muchachos, pueden iniciar. Muchas gracias. Aquí se aplica